¿Ya está? Pues buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria. Como todos ustedes saben, cada día nos despertamos con una nueva revelación sobre la empresa Forestalia y la presunta trama de corrupción que rodea ciertas actuaciones que tienen que ver con las energías renovables. Hace apenas una hora, la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha dado también una rueda de prensa sobre el clúster del Maestrazgo y me gustaría hacer una pequeña reflexión para poner en valor la importante contribución que para la sociedad aragonesa, para el bien común y para el futuro de Aragón tiene el trabajo de los movimientos ciudadanos del territorio como ellos, tanto en relación con el clúster como en general con el despliegue de las renovables en Aragón. No hace falta recordarles que desde Teruel Existe llevamos años denunciando que algo olía podrido en el procedimiento. Nos alegra muchísimo que los medios de comunicación estén sacando a la luz cada día un dato nuevo y cada vez más grave que el anterior. La UCO, por supuesto, está haciendo una tarea encomiable a la hora de recabar las pruebas. Eso lleva su proceso y tendrá que ser la justicia la que dictamine. En estas Cortes tuvimos la ocasión con la comisión de investigación que quedó lamentablemente en agua de borrajas. Afortunadamente, hay otros poderes en este país que siguen haciendo bien su trabajo. Esta rueda de prensa es para señalar algo que está pasando desapercibido. Se ha pasado desapercibido que se han desestimado las cautelares contra el clúster del Maestrazgo. Experiencias previas ya nos indicaban que en los proyectos de grandes infraestructuras es muy difícil que los juzgados se atrevan a tomar esas medidas, esas decisiones de medidas cautelares. Si nadie lo remedia, a día de hoy, la empresa danesa ZIP puede empezar a destrozar la zona en unas semanas. Y quiero advertir seriamente de esto, que puede quedar enmascarado por el ruido de los escándalos que estamos conociendo. Mientras la carga de la reputación está siendo casi en exclusiva para Forestalia, el fondo de capital danés ZIP puede empezar a destrozar el Maestrazgo en pocas semanas. Insisto, hay que salvar el Maestrazgo antes de que sea irreversible, y eso es lo verdaderamente trascendente de todos estos episodios. Si las obras comienzan, aunque luego la justicia anule la día del proyecto, el daño será ya irreversible. Y esto ha pasado en otras ocasiones. Ha pasado en otras veces en que la justicia ha anulado las días cuando los proyectos ya estaban ejecutados. Y puede que en un día, siempre presuntamente, las fuerzas de seguridad y la propia justicia paren este genocidio ecológico, pero, repito, será tarde. Miles de árboles talados, una superficie forestal arrastrada, no se recuperan de la noche a la mañana. Por eso decimos que hay que salvar el Maestrazgo ahora, no después ni mañana. Además, desde Teruel Existe, tampoco nos parece justo que solamente se ponga en cuestión la reputación de Forestalia. Aquí hay otros muchos responsables de todo lo que está saliendo en los medios de comunicación y de por qué hemos llegado a esta situación, y responsables que no deberían irse de rositas. Era toda esa autodenominada izquierda que anteponía la transición energética, fuese como fuese, cayese quien cayese, antes que la ordenación y el respeto al territorio y a sus gentes. Y ya sabemos que cuando algo se hace caiga quien caiga, siempre caemos los mismos, los territorios de sacrificio en aras del beneficio de unos pocos y el progreso siempre de los mismos. En la legislatura pasada, con el gobierno PSOE, PAR, CHA y Podemos, se multiplicaban los anuncios de inversiones para instalar en el territorio megaparques eólicos y fotovoltaicos. En Junta de Aragonesista, uno de cuyos diputados, José Luis Oro, era el consejero de Ordenación del Territorio y lo fue durante 8 años, fue en ese momento cuando se permitieron y aprobaron estos desmanes. Su diputado Jorge Puello, actualmente en Sumar, no solo se dedica a copiar nuestras iniciativas de forma casi textual, sino que tiene muy poca memoria y se está pasando de largo por las responsabilidades que tiene su formación política en todo lo que está sucediendo. Cuando nosotros denunciábamos, todo el mundo se ponía de perfil, incluido ellos. Ahora que las cosas están saliendo a la luz, todo el mundo se sube al carro. Pues nosotros no vamos a permitir este olvido. Así que aprovechamos, por ejemplo, para recordar que el jefe de gabinete, Daniel Lostao, del consejero de Vertebración del Territorio, pasó nada más salir del Gobierno a trabajar en Forestalia, a trabajar como director de Relaciones Institucionales, o que el director general de Movilidad e Infraestructuras, José Gascón, pasó lo mismo. Es, en estos casos, la pura definición de lo que son las puertas giratorias.
En resumen, y por señalar lo importante, este es un llamamiento para salvar el maestrazgo, que el ruido no nos distraiga de lo que puede pasar en pocos días. Y apelamos a la opinión pública, apelamos a los medios de comunicación. Lo importante aquí no es tanto la siguiente exclusiva, que no duden que la habrá, sino poner el foco en ese territorio aragonés que está en serio riesgo de ser destruido y en serio riesgo ahora mismo. Por eso volvemos a repetir, hay que salvar el maestrazgo ahora antes de que sea irreversible. Muchas gracias. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle, en la rueda de prensa con la plataforma se ha comentado lo que ha mencionado usted de la comisión de investigación. ¿Qué cree que falló entonces o qué explicaciones, mejor dicho, faltaron de dar entonces hace ahora casi 2 años? Bueno, pues en mi opinión, las comisiones de investigación, tal como están planteadas en esta institución, en las Cortes, que se pautan demasiado, no permiten un diálogo o un careo como vemos en otras comisiones, ¿no?, con las del Congreso o las del Senado, sino que está todo muy pautado. Los comparecientes se hacen en base a cupos que proponen los partidos y obviamente son los partidos mayoritarios los que ponen su perspectiva. Pues se produjo una clara voluntad de que la comisión no pudiese profundizar en aspectos de este tipo, de los que están saliendo ahora. Tampoco parecía que fuese su misión, pero que obviamente hizo que fuese una comisión muy diluida, muy superficial, que no llegó a profundizar en ninguno de los planteamientos de lo que había pasado. Sí que fueron propuestas más hacia el futuro, a la voluntad de ordenar, que hay una serie de conclusiones que van todas en ese sentido, conclusiones que, por cierto, todavía no se han hecho caso, pero es las propias pautas que se marcan al constituir la comisión de investigación las que permiten que esta comisión profundice o no profundice. Aquí no había una voluntad real de que se profundizase en los temas. También hay que reconocer que es más propio de la justicia, pero a nuestro entender eso es lo que pasó. Por eso no es desacertado decir que acabó en agua de borrajas, porque las conclusiones que se sacaron eran las conclusiones que ya habíamos conseguido meter en el debate político, que ya eran asumidas por todas las fuerzas políticas, ¿no? La necesidad de ordenación, la necesidad de no cometer los mismos errores, pero sobre lo que había sucedido apenas se investigó. Buenos días, portavoz. Dos cuestiones. La primera, si se plantean algún tipo de acción, bien contra Forestalia o bien contra alguno de los responsables públicos que está conociendo que pudieron participar en favor del gigante de las renovables, algún tipo de denuncia que ellos lo están investigando. Y en segundo lugar, ¿cuánto margen calculan que hay antes de que empiecen las obras del clúster de maestrazgo que reclaman que no lleguen a empezar? Sí, pues casi empiezo por esto último, porque es lo más apremiante y un poco el motivo por el que nosotros hacemos este llamamiento hoy en esta rueda de prensa de a salvar el maestrazgo ahora que se puede. Según los indicios que tenemos, las obras podrían empezar perfectamente en cuestión de semanas o unos pocos meses. Es decir, probablemente de cara a la primavera pudiésemos estar viendo ya allí actuaciones y obras. Y eso es porque no se han adoptado judicialmente medidas cautelares. Ya he dicho en la intervención que es muy raro que los juzgados adopten medidas cautelares en grandes obras de infraestructuras. En última instancia no se atreven a tomarlas, y que lo normal que pueda pasar también en este caso es que luego la vía que ampara todas estas autorizaciones luego se declare nula, pero cuando se declare nula las obras ya estén ejecutadas o en muy elevado grado de ejecución y ya no sirva para nada. Con lo cual, lamentablemente, las decisiones, las obras están muy próximas a empezar, y las decisiones de salvar el maestrazgo hay que tomarlas ya, y hay que tomarlas tanto por parte del Gobierno como por parte de la sociedad, para que realmente no se cometa esta barbaridad que solo ha podido llegar a ser lo que es precisamente por lo que estamos conociendo estos días. Y nosotros obviamente que estaremos intentando que salga a la luz sobre todo este proceso, quede claro cómo se produjo, porque, como hemos dicho muchas veces y como incluso se pudo observar en los diálogos de la comisión de investigación, las propias empresas del sector nos decían, cuando les preguntábamos a este respecto, cómo es que una empresa se atreve a plantear un parque de este tipo eólico en el maestrazgo, ¿no? En el maestrazgo, que todo el mundo reconoce que tiene unos valores patrimoniales. Todas nos decían, a ninguna de nosotras se nos habría ocurrido entrar ahí. Bueno, pues cuando alguien decide entrar en un proyecto de este
este tipo, un proyecto para todo el mundo, un proyecto insostenible, un proyecto totalmente fuera de lugar, solo se hace porque porque hay una cierta connivencia con el poder político y se tiene la seguridad que detrás siempre habrá alguien que de una manera u otra les ayude a que ese proyecto se autorice. Si no, desde el sentido común, desde la lógica en la que se operan los proyectos, no tiene ninguna razón de ser plantearte o empecinarte en realizar un proyecto que sabes que no te lo van a autorizar, porque hay grados de protección ambiental que lo impiden. Solo si tienes la seguridad de que alguien de una manera u otra te lo autorizará, pues sigues adelante. Y hay que recordar que esta autorización llega al extremo de tener que autorizarla el Consejo de Ministros. Es decir, es el único caso en España en que se ha producido una autorización de este tipo desde el Consejo de Ministros, que es el recurso último que le queda al Estado cuando hay discrepancias entre distintas administraciones. Aquí había discrepancias, aquí había informes negativos y oposición, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana, y tuvo que solventar esas oposiciones el propio Consejo de Ministros. Con lo cual es obvio que detrás de que se hiciese este macroproyecto eólico del clúster del Maestrazgo había una apuesta también por parte del Gobierno de España. Sí, pero por aclararlo, ¿van a tomar algún tipo de acción legal, bien desde el partido o bien desde el movimiento ciudadano? O... Bueno, nosotros por acciones legales no creo que nos quedemos cortos. Y nosotros hemos presentado cientos de alegaciones en todos los procesos, tenemos abiertos contenciosos administrativos contra estas autorizaciones y tenemos puestas también varias denuncias que siguen el curso en los juzgados, pero no de ahora, de hace años. Entonces esperemos que eso, ver cómo evoluciona y ver en qué concluye. Nosotros en el fondo confiamos en la justicia, simplemente de lo que alertamos es que la justicia por sus propios procedimientos puede ser lenta, y si la justicia es lenta o llega muy tarde, el daño será ya irreversible. Por eso es lo que llamamos a salvar el Maestrazgo ahora que todavía se puede, y no cuando estén los daños hechos y nos llevemos todos la mano a la cabeza de cómo en nuestra generación consentimos acabar con una de los parques naturales o del patrimonio natural más importante de Aragón, ¿no? Muy bien, pues si no hay nada más lo dejamos aquí. Gracias por acudir y feliz Navidad.